Sí. Fred Álvarez, cuéntanos todo lo que nadie nos va a contar sobre la visita de el Papa Francisco. Decías 2 oraciones, y son en privado, ¿verdad? Totalmente en privado, la oración es en privado. El Papa va a decir muchas misas y otros discursos, pero nada más va a orar en 2 lugares. Y hoy lo vuelve a repetir. Hoy en el vuelo, el Papa sale hoy en la mañana, no tarda en llegar a La Habana, y vuelve a decir que la visita a México exclusivamente es a orar ante la Virgen de Guadalupe, ante la Morenita, ante el Ayate. Él se va a encerrar, no va a ser, esto es en privado, donde está la imagen de la Virgen de Guadalupe en la Basílica, se guarda, de hecho la imagen de la Virgen, no creas que está siempre así, se guarda en las noches, está totalmente protegida. Él solito, no hay nadie más. Es una bóveda, un camarín que se sube, un elevador, y él va a estar orando ahí. Obviamente afuera habrá 38,000 personas esperándolo para el servicio religioso. Él no es la primera vez va a ser la primera vez como Papa que va a orar ante la Virgen solo. Él, Fernanda, estuvo en México en 1970, la primera vez vino a la antigua basílica y subió a la villita, esta parte de arriba. Lo primero que hizo bajándose del avión fue ir a ver a la Virgen de Guadalupe. En 1999 vino a una reunión cuando vino Juan Pablo II, gobernaba Cedillo, y el Papa también, bajándose del avión, fue a ver a la Virgen. Entonces, para él, la Virgen de Guadalupe es mágica. De hecho, se ha encomendado en esta gira a esta Virgen, aunque hay otras vírgenes. Hay otra Virgen, la Virgen que él también le reza de Buenos Aires, que es una Virgen de Bonaire, que es una imagen, pues la misma Virgen con otro nombre. Obviamente también él adora a esta Virgen, pero cuando él fue obispo de Buenos Aires, Fernanda, él puso una capilla a la Virgen de Guadalupe. Y es más, hay todavía más. Este hombre adora también a un santo que no es tan adorado en México, San Juan Diego. Él tiene una capilla que fue a inaugurarla el año pasado el eminentísimo señor Norberto Rivera Carrera, dedicada a los floristas. En México, Fernanda, no hay un templo todavía dedicado a Juan Diego, porque el que se empezó a construir no se ha terminado. Es donde había, ¿te acuerdas? La casa de Disney, esta parte en Insurgentes y ahí está don Diego Monroy, que había sido rector de la basílica, ahora es el encargado de este templo y curiosamente no lo han terminado. O sea, un santo pues nuestro que no es tan adorado lamentablemente, y este hombre lo ha resaltado. Ese es este Papa, un hombre sencillo, un hombre que llega al papado cuando ya ya tenía la edad de retiro, que son 76 años, y bueno, pues fue algo mágico que él fue nombrado, y pues ya no regresó pues a Buenos Aires, no ha regresado a Buenos Aires. Cuando yo te digo que la visita esta es la más importante para él, esta es el viaje internacional, Fernanda, número 12. El más importante, yo creo que antes de fue el de Estados Unidos y Cuba. Por cierto, regresa a Cuba. Mágicamente, yo comenté al aire con Jorge Fernández que no va a regresar a Cuba. ¿Por qué regresa a Cuba? Porque el señor Raúl Castro, que el Papa le hizo un favor, el favor de acercarlo con Barack Obama y hacer el milagro de destrabar el hielo que estaba en las relaciones. Raúl, me entero yo que Raúl es amigo personal del patriarca Kirill de Moscú. Fue el primer jefe de Estado. Que se acaban de dar la mano. Claro. De hecho, el patriarca llega ayer a La Habana, pero Raúl hizo posible también este milagro. Yo digo que en reciprocidad con el favor que le hizo su amigo Francisco con Obama. Es decir, con favor se paga. Lo que hizo Raúl hoy es histórico porque el patriarca ortodoxo de Moscú nunca se ha reunido con un papa desde 1050. Imagínate, Fernando. Entonces es mágico. La nota más importante es esta.
lamentablemente va a opacar un poco en la prensa mundial a la llegada a las 7:15 más o menos de la noche a la Ciudad de México. En esta visita también considerada histórica por todo lo que no te imaginas tú que va a ocurrir. Yo te puedo decir muchas cosas, pero vas a ver muchas cosas mágicas, raras, fuera de agenda, es correcto. Porque ese es Francisco. Es un tipo que de repente puede subir a alguien a su carro, puede bajarte y saludarte, puede encontrarse a un viejo amigo aquí y dedicarle algún tiempo. Va a tener visitas privadas, muchas te vas a sorprender. Yo hablé con un alto funcionario del gobierno y me dijo, bueno, pues es que no le podemos decir al Papa que no se reúna. De hecho, a alguien se le ocurrió que el Papa, y eso lo dijo el obispo de San Cristóbal de las Casas, que no querían que fuera ahí, pero el Papa lo decidió, Fernanda. El Papa decidió el momento y su agenda. O sea, nada es casual, todo se está acomodando. Y esta entrevista de hoy con el patriarca, para terminar con él, lo de es una cosa fantástica. Es la nota del día. La nota de todo a nivel papado, mundial. porque Kirill es, para que tú tengas una idea, tenían que llegar estos dos papas. El patriarca anterior intentó reunirse, el Juan Pablo II y después Benedicto, varias veces sin éxito. Finalmente les cancelaba, y al final, antes de morir, el Juan Pablo II le regala a Rusia el ícono de Nuestra Señora de Kazán. Nuestra Señora de Kazán es un ícono de la Virgen María, un ícono que se había perdido desde la Revolución de Octubre del 17 y de repente apareció años después en Europa y por circunstancias de la vida llegó a manos de Juan Pablo II, que la conservó. Y antes de morir, que era la idea del Papa Juan Pablo II, ella ir a Rusia y regalarles la Virgen de Kazán, no se concretó, no quiso el patriarca anterior. ¿Por qué? Porque él pensaba que Juan Pablo II quería penetrar y quitarle fieles. La iglesia ortodoxa cristiana en Moscú tiene más o menos, para que tengas una idea, el 60% de la feligresía. La iglesia católica, apostólica y romana no existe, Fernanda. Ese es el significado. Obviamente la nota va a ser el abrazo, los discursos y los une algo. En los últimos años ha habido una serie de muertos cristianos, que no católicos, sino cristianos coptos o cristianos ortodoxos, y el único que ha alzado la voz fuertemente ha sido el Papa Francisco. Por eso ha sido amenazado por el Estado Islámico de Irak y Siria, el famoso ISIS. El Papa tiene dos amenazas: ISIS y la 'Ndrangheta, que es la mafia italiana, por el tema del lavado de dinero, Fernanda. Es muy importante lo que estás diciendo. A mí me parece que de todo lo que he escuchado en torno a la parte humana, a la parte de la improvisación, de la espontaneidad, de que finalmente dice a México sí, de estas dos oraciones, del sentido de su agenda, del contenido de su agenda, esto que tú estás diciendo, del favor que le regresa Raúl Castro al Papa Francisco por haberlo juntado, unido, no en territorio estadounidense ni cubano, sino al contrario, canadiense, ¿no? Los canadienses participaron también en una discreción absoluta, sí, en donde juntan, y esa entrada de Raúl Castro a Estados Unidos es, yo me acuerdo haberme enlazado con Washington, sí, y fue, porque además me tocó en horario, y decía yo, testigo de qué somos. Y hoy, pues estamos viendo que el favor se regresa, ¿no? Es que así es la vida. Inclusive Raúl y su hermano Fidel, ¿recuerdas, Fernanda, que fueron excomulgados por Juan XXIII por ser comunistas? Y cuando Raúl se reúne con Francisco la primera vez y la segunda, y le confirma su viaje a Cuba, dijo: yo voy a estar en todas las misas que se den cuando usted vaya a Cuba. No sé si comulgó, porque él dijo: yo soy
Era yo católico y sobre todo jesuita como usted. Bueno, acuérdate, Fred, este es un detalle también importante. ¿Qué le regala Fidel Castro a Francisco y qué le regala Francisco a Fidel? No recuerdo ver. Francisco le regala, digamos, unos documentos Sí. de un hombre que Fidel Castro admiró mucho, que fue su maestro un maestro religioso, jesuita, claro. Tito, ya me acordé, claro. ¿Te acordaste claro, de eso? Claro, sí. Entonces, cuando le entrega en privado aquello y la cara de Fidel Castro cuando recibe los documentos de ese jesuita, es una forma de decirle... Y yo creo que hasta a llorar se puso, Fernanda. No, mira, de verdad, son cuestiones que uno dice, mira, favor con favor se paga, pero también hay estos detalles de que vino a mi mente lo que le regala Nicolás Maduro. No fue Evo Morales. Evo Morales Le regala una imagen de la Virgen. Horrible. No, bueno, tiene un significado, Fernanda. Es la imagen de la hoz y el martillo en cruz, pero tenía un significado porque esa imagen fue tallada por un jesuita que fue asesinado con los paramilitares en los años 80. Si tú te acuerdas, cuando el Papa llega a la región del Alto en Bolivia, se para él en el camino y se pone a orar, justamente donde fue asesinado este amigo de él, jesuita, y Evo no explica mucho y de repente aparece con la hoz y el martillo en forma de cruz y generó una nota negativa de impacto. Después se tuvo que explicar. Federico Lombardi dio una entrevista completa. Federico Lombardi es el vocero papal, también jesuita, explicando por qué había sido este regalo. ¿Y qué crees? Que el único regalo que se llevó el Papa Francisco de su regreso a Roma fue eso. Todo lo demás lo dejó en una capilla y eso se lo llevó. Esa es la magia. Esas son las cosas no calculadas en una visita que me parecen bellísimas. Ahora, viene a México, aterriza 19, 15, 19, 30, más o menos, empieza... Los recorridos los vamos a poder encontrar. Hay 5,000 invitados ahí. En todos los medios de comunicación. Pero yo me quedo, para irnos a una pausa, con lo que dice Fred. Fer, lo que pase en el camino, eso es lo que nos va a tener a todos muy atentos muy en la visita. Absortos en la visita. Totalmente. Ahora, Fred, en 30 segunditos antes del corte, Rodolfo, el reportero con el que acabo de hablar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, le dije, dame un detalle que hayas visto, que algo no está igual. Y él estuvo con Juan Pablo II y está cubriendo ahora, como cientos de reporteros, miles de medios de comunicación, la llegada de Francisco. Me dice, Fer, cuando llegó Juan Pablo, había banderas del Vaticano, banderas de México, había letreros, había cartulinas de te amamos, bienvenido, esta es tu tierra, México siempre fiel. Fer, no hay una bandera en un balcón, no hay una bandera del Vaticano. Todo es lo que la Ciudad de México está aportando para su trayecto, pero de parte de la gente no hay un corazoncito que levantes a manera de paleta, no hay una bandera que diga México siempre fiel, no hay nada. ¿Te suena algo? No, bueno, el Papa Francisco no le gustan las cosas de las llaves de la ciudad y eso. Él es un hombre muy sencillo. Él, si pudiera llegar en un vuelo comercial, lo haría. Se bajaría y tomaría el Metrobús. Porque así pastoreaba en Buenos Aires. Imagínate, el primado de la ciudad andaba en el subte o en el metro. Pero ¿por qué la gente no? Porque no es una cosa de la Ciudad de México. O sea, ¿por qué la gente no está teniendo esas manifestaciones como las tuvo con Juan Pablo? Lo que pasa que, bueno, yo creo que sí las va a ver. Hay mucha espontaneidad. Yo ahorita que vengo del sur de la ciudad, he visto algunos letreros, muchos de la Ciudad de México. Muchos. Lo vas a ver hoy en la noche, Fernanda. Hoy se va a romper un récord Guinness. La valla. De la valla con las luces. Lo vas a ver. Lo vas a ver. Miren, déjenme, me puse chinita, Déjenme, se me pararon los pelos de punta. Déjenme mostrarle a Fred esta imagen. Y vamos al corte. Son 19 kilómetros del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a la Nunciatura Apostólica en la Ciudad de México. Harías tráfico lento, 7 minutos, 4 minutos lento. Son 36 minutos en coche, pero son
3 horas 23 caminando. Imagínate nada más. Y Imagínate eso, una valla humana. Este lugar está totalmente lleno en este momento, te lo aseguro. Porque la gente quiere ver a este hombre, incluso los no católicos. Yo charlé ayer con un grupo de evangélicos, pues no quiero decirlo, pero no van a estar algunos por circunstancias, pero los tipos están orando por su hermano. Eso lo puede lograr únicamente un hombre como Francisco, no cualquiera. Benedicto XVI, a quien queríamos mucho, no tenía ese carisma, esa característica. Ay, no. Por su forma de ser, sí, alejado, un hombre más, alemán, no porque sea alemán, simplemente por su forma de ser. Este hombre no, es que este hombre es latino. Es un pastor, además es latino, claro, y es un hombre yo oí a alguien, es igual a Juan Pablo II. No es cierto, Juan Pablo era polaco, sí, era pausado, cariñoso, no tenía estos grados de espontaneidad. Lo que pasa es que Juan Pablo fue el primer papa que conoció México. Y que viajó al mundo. Al mundo. Y bueno, Pablo VI un poco, pero este papa llegó y besó el suelo mexicano. Este no lo va a besar, este va a hacer otras cosas. Vas a verlo, obsérvalo. A ver, pausa, volvemos con Fred. Me encanta. Fred, deberíamos de... Esto se llamaría ¿Qué tal, Fred? El Grupo Imagen, volvemos. Está con nosotros Fred Álvarez, es un deleite, de verdad, Fred. Les quiero recordar que Grupo Imagen Multimedia, vamos a estar enlazados hoy, mañana, hasta que se vaya el Papa Francisco, con Excelsior TV. Evidentemente toda la programación pasa a ser el Papa Francisco para todos nosotros comunicadores, para titulares, para reporteros, para camarógrafos, para motociclistas, para toda la planilla mayor que somos en este medio, unidos con Excelsior TV. Estaremos involucrados al 100% en esta visita, con una cobertura, se los digo, espectacular, que tendremos en todos los puntos, en todos momentos, con acreditaciones. Tenemos acreditaciones para entrar a lugares inimaginables, ¿no?, dentro de esta visita, y poder estar de verdad en una cobertura que va a quedar en la memoria y el cariño de todos los que hacen posible que este grupo de comunicación exista. Estamos al 100 y vamos a estar trabajando al 100 y tantos %. Fred, te vamos a ver la próxima semana para que nos cuentes, Fernanda, como un poco con qué te quedas y estas cosas espontáneas que, te soy franca, yo es lo que más espero. Esta niña, ¿te acuerdas que en Estados Unidos, mexicana, conozco, que se brinca las vallas? Y sabes que eso fue mágico porque él se iba a reunir un día después con Obama y le pide por su papá. ¿Y qué crees? En los 45 minutos de la charla que tuvo con el jefe de Estado, le dedicó 5 a la niña. Oye, hay una niña, cuando la niña regresa a Los Ángeles, su papá es liberado. O sea, solamente un hombre como Francisco hace esos milagros. Son milagros del poder de un personaje, y el Papa sabe usar el Twitter. Antes de subirse al avión mandó en Twitter que dice va a estar de frente con la Virgen de Guadalupe. Viene muy contento el Papa, viene feliz, lo veo. Charló hoy en el avión con varios periodistas. A cada uno de los 76, Fernanda, lo saludó de mano. No se puede besar al Papa, No es protocolo. Sí, no se puede, pero él sí te puede besar a ti. Ojo. Sí, se recomienda no usarlo, pero él puede hacerlo. El tipo lo hace y besa a los niños y besa a quien quiera. Oye, Francisco, la broma que le hace a Valentina Larraqui con el sombrero, ¿no? No, antes de subirse al avión le dice, queda cancelada la visita a México. No sabía ese. ¿Cómo? Le dice Valentina Larraqui. No. Su santidad. Sí. No es cierto, no. Por supuesto que voy, estoy muy confirmado. Benedicto XVI nunca le dio una entrevista a ella, y este hombre se la dio larga. Claro, y la merece. Oye, Valentina lo ha trabajado ¿cuántos años? Yo creo que es la mejor reportera, con todo mi respeto que se merecen los 70 y tantos que van en el avión. Hay que darle a Valentina. Además, a ella le dice la visita a México, no se lo dice a nadie, ¿recuerdas? Ella es a la que le dice, mira, dice Valentina, voy a ir a México. No le dice la fecha,
pero nadie lo desmiente. ¿Te acuerdas? Una larga Valentina entrevista. ha ganado ese lugar Sí, estoicamente. sí. Es la persona que más ha trabajado esa fuente para México. Cierto. Hubo otras reporteras mexicanas que ya no están, no se ven. Ángeles Fernández, una mujer que vivió en Oaxaca, que trató mucho el tema de la iglesia, pero bueno, ya vive allá con sus nietos. Una Sí, reportera maravillosa. No, Fred, gracias. ¿Con qué te quedas? ¿Con qué te vas de este espacio, Fred? Híjole, pues primero te agradezco mucho. Segundo, de verdad esta visita va a ser mágica. Va a ser la mejor visita del pontificado. Lo afirmo ahorita. Vas a encontrarte muchas sorpresas. Más allá de lo de Palacio Nacional, donde es histórico, más allá de ir a una misa a Morelia, me quedo con estas cosas de la oración, porque el Papa es un hombre del silencio, pero también de alzar la voz como Whitman. Del silencio porque uno de sus poetas favoritos es Leopoldo Marechal, y él sabe usar el silencio, sabe cuándo hablar y cuándo callar. Ahora en esta visita va a hablar fuertemente, nos va a decir muchas cosas y va a ser un crítico. Ese es Francisco. Bienvenido a México. Con eso nos quedamos. Bienvenido a México, su santidad, Francisco. ¿Listos para vivir todo lo necesario para que esta visita sea inolvidable? Y no se confunda, no se confunda. Si en algún momento se estrechan la mano el Papa Francisco con el presidente Enrique Peña Nieto, no se confunda. Pudiera hasta besarle el anillo, no tiene ningún problema ya. Lo digo por lo que salió la semana pasada. Lo platicamos si quieres, he reporteado el asunto, claro que sí.